Sección 0 de A la sombra de un roble. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Prólogo de don José María de Pereda. A los lectores. Cúpome la honra de dar a conocer y gustar al inteligente y simpático editor de esta biblioteca los hermosos capítulos que forman el presente volumen, y por esta razón me considero obligado a que sean de mi pluma las 4 palabras que no deben faltar aquí. Estas 4 palabras no han de estamparse en son de proenio laudatorio, ni menos de presentación al público de un autor que hace años compra por sus respetos, con propia y bien acentuada personalidad literaria, no obstante el peso abrumador de su apellido, inmortalizado ya por uno de los más grandes y más sabios escritores de estos tiempos. Han de reducirse a un breve y sencillo memorial o súplica, enderezado a los habituales lectores de esta biblioteca, con la muy escasa autoridad que puedan prestarme mis largos años de servicios, aunque malos, en la llamada República de las Letras. Quiero decir a aquellos señores que, avezados a saborear en estos minúsculos volúmenes cuentos y novelas, más o menos interesantes, pero al fin cuentos y novelas, traten de soltar este libro de las manos tan pronto como se enteren de que, a la sombra de un roble, no es ni novela ni cuento. Yo, que he leído esas páginas y casi las he visto hacer, os afirmo que merecen ser leídas y que forman en conjunto una de las más deliciosas y amenas obras de arte que puedan ser ofrecidas para su deleite a las personas de buen gusto y bien cultivado entendimiento. Hay, por otra parte, muchos modos de hacer novelas y, por consiguiente, novelas de muchos linajes y cataduras, y no son las que menos entretienen e interesan aquellas que, como en el presente caso, va forjando con la fantasía en sus meditaciones, leyendo mentalmente en el libro de sus recuerdos y experiencias, despertados por el influjo de los agentes exteriores que le circundan, un poeta de tan sutil ingenio, de tan profundo alcance y de tan exquisita forma como el envidiable autor del Romancero de una aldeana y Desde mi huerto. Pocas veces habrá sido aplicado el símil de las cerezas en canastillo, y cuidado que no se le deja sosegar un punto, con tanta exactitud como pudiera serlo en la presente ocasión, pues así van enlazándose y surgiendo uno tras otro en los deliciosos capítulos que siguen a estos borrones, las ideas, los ejemplos, las agudezas, los altos pensamientos, la luz y los colores, pero con una profusión y una variedad y un interés tan hondo y tan humano, en una frase tan limpia, tan clara, tan sobria, tan castiza, que es una bendición de Dios. Pero noto que me voy saliendo de mis carriles de mero suplicante y tocando en los términos del elogio entusiástico. Vuélvome atrás y continúo diciendo a los mencionados señores: yo os suplico rendidamente que fijéis vuestra atención en las primeras páginas del primer capítulo, que comencéis, en suma, a leer, pues estoy seguro de que la fuerza sugestiva de eso poco os inducirá a seguir leyendo, hasta haceros cautivos de la obra entera y terminar su lectura con la pesadumbre del niño al desleír entre sus labios el último bocadillo de la parva golosina que le endulza el paladar. Con esto queda terminado mi honroso cometido, y después de pediros perdón por el atrevimiento, hago aquí punto y os dejo a solas y en paz con el libro delante de los ojos. Fin del prólogo. Grabado por Lu G. Calderón.
Sección 1 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Qué larga una mañana de julio, como si las horas se hubiesen trocado de pronto en algo material y sujeto a sus leyes. El calor parece dilatarlas como dilata los cuerpos físicos. Suenan allá en lo alto 10 campanadas que lentamente deja caer sobre el valle el reloj de la iglesia, como si también el reloj hubiera sido invadido por la pereza estiva. Suenan las 10 y la hora siguiente parece haber huido para no volver. ¿Cuándo serán las 11? El aspecto casi urbano de una aldea balneario, el ir y venir de gentes emperifolladas y pálidas, los periódicos corriendo de mano en mano, el tráfago de la fonda, prolongan la vida de la ciudad, su actividad y su prisa, sin darles empleo, y de aquí el tedio de estas mañanas. La paz aldeana, alta despreciadora del tiempo, no se atreve a bajar a estos lugares, y se detiene sentada al sol en lo alto de la sierra, o vaga olvidada por el bosque. De allí irá a ahuyentarla por la tarde la turba de veraneantes, alborotada y gárrula, que penetra en él como boda de menestrales, ignorante del respeto y la devoción que la naturaleza pide. El soñador echa hacia allá temprano, antes de la invasión, a tiempo de recoger las confidencias misteriosas de las hojas y las aguas. Echa hacia allá solo, como se va a las citas de amor, solo y mudo, porque para andar consigo le bastan sus pensamientos. Su lugar favorito es al pie de uno de los troncos del cajigal. No es esta cajiga la más alta ni la más hermosa, pero sí la que con más igualdad reparte su sombra y la que más tarde deja en la mañana penetrar el sol. A su lado se halla además el banco más cómodo, esto es, el tumor de raíz más parecido a un banco. Tales ventajas no se descubren sino al cabo de los días, después de recorrer muchas veces la robleda en uno y otro sentido, después de haber probado la sombra de cada árbol y la comodidad de cada sitio. De este modo he hecho yo mi elección. De este modo dicen que debe hacerse la de la mujer propia, no eligiendo la más alta ni la más hermosa, si, después de bien andado el bosque, hay otra que ofrezca más plácido reposo y brinde con más dulce compañía. La vida es larga, como la mañana de estío, y hay que acomodarse lo mejor que se pueda. Así se espera, sin fatiga, el mediodía, la hora consagrada, hora de las revelaciones para el alma solitaria. Arde todo en derredor, anegado en el fuego del sol, el cielo y el monte, Amies y los caminos, mientras el bosque, asistido de la gracia de Dios, como aquellos santos en la hoguera, permanece impenetrable a las llamas. Suena pausadamente la oración de las 12, y la dulce nota, alargada en el aire, que el calor enrarece, se tiende lenta y melancólica sobre aquel lecho de fuego. ¿Qué dice la mañana del bosque al solitario tendido al amor de uno de los troncos? Su dulce reposo es al espíritu un descanso sin molicie, es como una enseñanza sin humillación, y es, ante todo, suavísima invitación a la paz buscada en nosotros mismos. Mucho dice al alma, y el alma no puede luego contarlo, porque después que la ha consolado en su miseria presente y con mano de madre la ha levantado del suelo, la naturaleza, con su inefable silencio, parece que encarga el secreto al consolado. Los troncos, erguidos y mudos, mudas las hojas y quietas, parecen decirle mientras lentamente se aleja: «Vade in pace». Y ahora silencio,
Nada le cuentes al mundo, aprende de nosotros la firmeza que tanto hemos visto y tanto callamos. Fin del capítulo 1. Grabado por Lu G. Calderón. Sección 2 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Qué hermoso sauce saludo todos los días en mis andanzas por estos lugares. Hasta su tronco llora, que no son sólo las ramas y las hojas. Se inclina de un lado, lo cual no ha de ser tacha de su hermosura en un tronco de sauce. Séalo en los otros árboles, que han de halagar la vanidad o la alegría de los hombres. Cierto que el ciprés es triste y su tronco sube recto, pero la pena que el ciprés simboliza no es ya del mundo, es el dolor purificado que ya no busca consuelo en la tierra, que nada tiene ya con ella. Por eso tiende sus ramas y pone tan altas las hojas, donde no alcanza la mano ni casi la vista. Se inclina de un lado mi sauce, del opuesto a la casa a cuyo arrimo vive. No será ingratitud, porque sus ramas besan amorosas el viejo balcón de madera, que alegra un cajón con geranios rojos. No será ingratitud, sino más bien la sublime resolución de algunos inconsolables, huir de la multitud sin negarla su amparo, no vivir junto a ella, pero sí con ella. El espacio que abarca la sombra de este sauce es muy grande. Bajo su caído toldo caben muchos tristes, muchos hermanos huérfanos, todos los adoradores de una hermosa sin alma. Crecen las ramas desiguales y tortuosas, como quien en su pena no puede cuidarse de su compostura y bien parecer, mas, a pesar de ello, forman abajo un contorno casi exactamente circular. Qué graciosa y tristemente caen sus hojas, hasta tocar a algunas la menuda hierba. Oh, estas hojas de sauce, finamente lanceoladas, son lágrimas que alguien llora. Tienen su forma y su caer, su halago, en fin. Cuanto más se mira el árbol de las tumbas, más encantos se le encuentra. Así pasa con el pensamiento de la muerte. Une a las ramas entre sí el lazo más fuerte, el de la pena común, y así, cuando el viento pasa y en la robusta e insensible cajiga cada rama se mueve por sí, con total independencia de las otras, y del álamo orgulloso se ve a cada hoja temblar por su cuenta, el sauce mueve todo entero y a compás su lánguido ramaje. ¿Por qué crece siempre a orillas del arroyo o muy cerca de él? ¿Es que las lágrimas que llora el árbol formaron el arroyo y le alimentan diariamente? ¿O es que, como todos los tristes, ama el sauce la vista y el rumor del agua? Este querido árbol no vela aquí sobre tumba ninguna, y todo en su derredor aparece risueño y viviente. Picotean las gallinas entre el césped, canta en el balcón contiguo una calandria, florecen en él los geranios y hacendosea una mujer de sano color en torno de la casa. Todo sonríe y, no obstante, parece estar justificada la presencia del sauce. Aspírase aquí como la calma que sucede al dolor después de consolado, o como el perfume que dan las memorias tristes luego que el tiempo las quitó su crudeza. Parece que vela sobre algo, muerto hace ya tiempo. ¿Qué habrá aquí enterrado? ¿Serán las esperanzas de algún otro soñador que vino a sentarse una mañana donde yo estoy sentado? ¡Qué hermoso sauce! ¿Quién le plantó aquí? Mas salgamos de este baño de melancolía. El baño debe ser corto,
Sacudamos las alas como estos patos que ahora salen del arroyo y echemos por otro lado a secarnos, repitiendo con el sublime fraile: Andiame al nome di Dio. Fin del capítulo 2. Grabado por Lu G. Calderón. Sección 3 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Al pie de mi ventana ha caído esta tarde, en el jardín de la fonda, una golondrina herida. Yo no supe hacer nada por ella. La acaricié, la sostuve entre mis manos, pero se me murió. Y es que estos seres, sanos o dolientes, corren solo por cuenta de Dios, y los hombres nada sabemos de ellos, sino que andan por el aire y que parecen más felices que nosotros. Pensando en el que disparó sobre la golondrina, el cual es, a no dudar, un hijo de Adán y, por lo tanto, hermano mío, me he sentido un poquillo avergonzado ante ella. El linaje de esta pobre ave me aparece en estos momentos harto más noble y principal que el nuestro. En efecto, ella viene en línea recta de aquellas piadosas avecillas que consolaban a Cristo en la cruz, arrancándole de la frente las espinas, y ese cazador y yo venimos de los que se las pusieron. Este impío Nemrod habrá recorrido en vano, durante todo el día, estos montes vecinos, y no se ha resignado a no disparar su escopeta. Ya se ve, compromete a mucho esto de salir de casa arma al brazo. ¿Cómo volver sin haber hecho sangre? En cambio, ese mismo no se avergonzará de volver muchas noches sin haber dado limosna a un pobre. La cosa ya no tenía remedio, el tiro fue certero, y lo único que yo he podido hacer, para no dejar en tan mal lugar al género humano, ha sido dar a la golondrina piadosa sepultura en un rincón del jardín. La he enterrado al pie de una palmera, como ella hubiera deseado descansar, si es que pensó en esto, que nada se sabe, y alegran su tumba, en torno del suelo removido, una opulenta mata de geranios y un rosal blanco. Poca tierra he tenido que sacar para hacer la fosa. Pobre animalillo, en qué poco espacio cabe. Y sin embargo, mandaba como soberano en los aires, y de África se venía a España, como yo voy del comedor al salón. Habrá en el mundo quien no las haya envidiado viéndolas volar. Si hay alguno, tengamos lástima de él, porque eso es que se encuentra a gusto en la tierra donde viven los ingratos. Qué pena causa ver en el suelo lo que tuvo alas y se cernió altivo en el espacio. Por eso son cosas tan tristes un pájaro muerto y un alma caída. En los otros seres, los que andan atados a la tierra sin poder dejar nunca su impuro contacto, no parece caso tan lastimoso verlos caer sin vida. No bajan de tan alto, y ya en su actitud mientras viven, con la mirada hacia el suelo, los pies palpándole cautelosamente, parece que andan buscando el mejor sitio para echarse y morir. El hombre mismo, que apenas ha conseguido otra ventaja que empinarse un poco sobre los demás pobladores del mundo, le recorre de un extremo a otro en busca de algo que él no sabe lo que es, y que no es más que la tumba. Pero el hombre lleva dentro un pájaro, a cuyo vuelo no alcanza ningún otro. Sube el alma humana, guiada por la oración, o por el recuerdo, o por la esperanza, y tan alto sube, que no hay en el mundo alas que la sigan. El ruiseñor desde la copa del árbol, la golondrina en la espadaña de la iglesia, y el águila en su altísima roca, se preguntan asombrados cuando pasa: ¿a dónde irá tan alta? Y, a pesar de ello, si no hay alas que la alcancen, el alma tiene también sus cazadores. No la tiran cuando está en lo alto, que no la dieran entonces,
sino que aguardan una de sus impensadas caídas, un breve descanso en tierra. En esta caza solo hay un cazador que tenga licencia de armas. Es uno que usa flechas, da, al parecer, sin saber en dónde, porque se finge ciego, pero da siempre en el blanco. No os guardéis de él, almas nuevas que ahora ensayáis el primer vuelo. Dejaos prender en sus redes, o herir por sus tiros, porque es muy triste la vida de aquel a quien amor perdona. Dejaos herir, y si morís de la herida, mejor. Aprended de esta pobre golondrina, que volaría a su nido sin reparar en el riesgo ni en la distancia. Dejaos herir, y guardaos bien de hacer vuestro nido sin pedir permiso al cazador de las flechas, porque no basta, como hoy se cree, con amontonar muchas pajas. Fin del capítulo 3. Grabado por Lu G. Calderón. Sección 4 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. ¿Quién se acordaba ya de la lluvia al cabo de un mes de sol continuo? Por natural y repetido que sea el fenómeno, nadie contaba con ella. Nadie la apuntaba entre los incidentes probables de su veraneo, como nadie cuenta en la vida con los disgustos. Una semana entera sin bosque. El cielo ha estado conteniendo durante varios días su mal humor, como el hombre de voluntad ante las contrariedades repetidas. Instigado por no sé qué secretos recados que llegaban del otro lado del Atlántico, se enfadaba un poco por las tardes y hasta se le oyó tronar ligeramente una de ellas. Pero luego salía la luna, tan blanca, tan amorosa y suave, que el cielo se desenfadaba y acababa por cubrirse de estrellas, como si nada hubiese pasado. Al fin no pudo más, enojóse de veras, mandó la luna a paseo y todavía no ha vuelto, ni el sol tampoco. Ha llovido con tal rabia, con tan terrible continuidad desde hace una semana, que ya en nadie produce mal humor la lluvia. Y es que ya no podemos comparar esto con el buen tiempo. Este otro término de la comparación ha desaparecido de nuestra memoria, y hemos llegado a creer que el hombre nace con impermeable y pantalones remangados. Pero antes de llegar a esta apacible insensibilidad, ¿qué de quejas? ¿Cuántas diatribas contra el agua han escuchado estas paredes? Los indígenas lo hemos llevado con algo más de paciencia, aunque con menos que en el invierno, sin duda para que los de fuera no nos tomarán por personas de poco más o menos, de esas que se resignan a mojarse cuando Dios manda. Para colmo de males, no hay correo hace 3 días. El agua ha derrumbado no sé qué tierras sobre la vía y los trenes no pasan. Mientras los bañistas se desesperan con este contratiempo, yo pienso en lo que se estarán aburriendo las pobres cartas sin poder llegar a su destino. Como el telégrafo funciona, es sabido que 2 de ellas sostuvieron este diálogo en el fondo de la saca. No puedo más, compañera. Este frío húmedo me mata. Pues no será porque no estemos bien apretadas. Una montaña de papel pesa sobre nosotras. Sí, cuánto tiempo malgastado. Cuántas, como dijo el poeta, sin deber ser escritas se escribieron. ¿Vas muy lejos? A los baños de ¿Y tú? Allá voy también. No le daría lo mismo al que me escribió haberme dirigido a otro punto, a Palencia, por ejemplo, y nos hubiéramos ahorrado yo este frío y él mi retraso. ¿Qué tal digas? ¿Ese es el interés con que piensas desempeñar tu cometido? Bah, si no llegaba yo, llegaría otra. Pues yo no cambiaría el destino que llevo por otro ninguno, ni aun por el de esa orgullosa de los sellos de lacre, que, porque lleva dentro dineros,
o cosa que los vale, todos son a cumplimentarla en las estaciones y a ver si ha sufrido fractura. Bien sabe Dios que si yo lamento este retraso no es porque espero, sino porque no llego. Y te aseguro que, aunque llevara mal puesto el sobre, nunca iría a parar a otras manos que a las de mi dueño. ¿Tu dueño? ¿Y por ventura sabe una carta, llegada a medio camino, quién lo es suyo? ¿No es ya más dueño mío quien va a recibirme que quien me ha firmado? Pues, ¿cómo interesarse por un amo a quien no se conoce? No le conocerás tú, doña Carta de Cumplido, que yo sí le conozco, aunque no le haya visto. ¿Que quién es mi dueño? Los dos, o por mejor decir, uno solo, ya que las cartas como yo valemos para hacer de dos seres uno. Aquí donde me ves, tan menuda y humilde, llevo en mi seno una alma, y al fin de mi jornada habré de recoger y guardar en él otra alma gemela. Pues di que eres el seno de Abraham y acabas de una vez. ¿Y tú quién eres? Yo soy sencillamente una cuenta, mejor dicho, un recordatorio para que la paguen. Ah, vamos, carta de negocios, escrita con la mano y no con el corazón, firmada entre otras tantas, dictada quizás a mano extraña. Claro está, ¿qué ley habéis de tener así al que os trajo al mundo? Pues, ¿cómo naciste tú? ¿Acaso has sido sugerida? Oye, cómo nací. Yo he habitado primeramente, durante todo un día, en la mente de mi autor, de mi autora, para que lo sepas todo. Y antes de ser hoja escrita, he sido allá dentro idea y esperanza y miedo. Después he sido redactada a solas, en el secreto de la noche, a espaldas de todos, tan pronto comenzada como interrumpida. La blanca mano que me dio vida, tan blanca que puesta sobre el papel, parecía que yo misma me iba escribiendo. Me ha ido pasando de uno a otro pliego, sumando o restando a cada prueba frases y conceptos, buscando, en fin, la mejor manera de decir cuanto quería y cuánto quería, sin salvar los límites que el bien parecer impone a la pluma femenina. De veras te digo que eso es capaz de enternecer no ya a una carta vulgar como yo, sino a la misma epístola a Fabio. ¿Y qué ventajas hallas en todo eso? ¿Qué ventajas? Dime cómo te han escrito y te diré cómo te reciben. Yo llegaré a mi destino obscumente, y mi destinatario, que a la llegada del correo estará paseando con el tuyo delante de la fonda, me recibirá con aparente indiferencia. El amor gusta del misterio. Pero llegaremos a su habitación, y antes de ser leída, seré 100 veces palpada y mirada, como amigo a quien no se ve hace mucho, cuando es la verdad que jamás hasta entonces me habrá visto. Señal evidente de que llevo en mí algo más que un pliego inanimado, de que llevo esto que me ayuda a resistir impávida el frío del camino, mientras tú vienes tiritando bajo el doble abrigo de tu cruzado y magnífico sobre inglés. ¿Y crees tú que yo no voy a gozar en el momento de mi llegada? Por lo que dices, tú vienes a ser una carta de drama. Pues bien, yo voy a serlo de sainete. Será el paso más cómico que pueda imaginarse, porque, a juzgar por mi texto, mi hombre ha de ser un tramposo de 7 suelas, y como yo voy pidiendo dinero. Pero, ¿y has pensado en tu fin, desdichada? ¿Podrá ser otro que el de todas las cosas de este bajo mundo? Sí podrá. Y he aquí que, mientras a mí me prepara ya el amor, blando lecho, en la caja donde me aguardan mis hermanas mayores, a ti te hará pedazos la ira y te barrerá la escoba. ¡Qué remedio! Sic transit gloria mundi. Sí, así pasan cuando no sale a fijarlas el amor. El amor,
ante quien se humilla la muerte. Fin del capítulo 4. Grabado por Lu G. Calderón. Sección 5 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Espléndido día de agosto. Viento del nordeste, cielo alto, sol vivo. La cabeza despejada y firme, el corazón sereno, sin desmayos ni locos apresuramientos en su ritmo. Es el sol, entrando en la casa como el rey, que además de traer consigo la fiesta, provoca otras en el lugar y le anima y alegra. Así, ante el sol, el corazón bate marcha real, cantan en el alma pájaros que llevaba dormidos, se enciende el pensamiento, y el más apenado levántase y anda. Preparémonos a la callada fiesta, aceptando la invitación que nos trae este aire que baja de la sierra, aromado y sutil, dulce de tomar como una copa de jerez añejo. Hay espíritus robustos, indiferentes a las mudanzas del cielo, mas los débiles se entristecen a par con el día, y, como todos han de vivir, para ellos enciende Dios en lo alto mañanas como esta, para que, cuando se hallaban acaso próximos a caer bajo el peso de la cruz, de nuevo tome cada cual la suya y le siga. Perdonen por hoy los afanes del mundo. El día es del bosque, de la fantasía. Ha amanecido para alumbrar las dulces memorias, los pensamientos consoladores. Tan claro y diáfano está el cielo, que a su luz puede que alcance a verse hasta la esperanza. Es, en fin, día de caminar. Pero no fatigaremos el entendimiento en elegir camino, sino que nos dejaremos ir al acaso. En todas las sendas hallaremos lo que buscamos: umbrías, árboles viejos, agua que corre y el mismo techo azul y blanco. Al poco rato de jornada, por entre las sombrías callejas, damos de improviso en el mercado. Qué alegre aspecto el suyo. El palacio ennegrecido y roto, que hace en este sainete de telón de fondo, contempla una vez más la escena con la imperturbable calma de los ancianos. Asombra con su mole obscura el alegre cuadro, mas no le desentona, sino que dice en él su nota, como la marchita falda de la señora aldeana en las fiestas de su concejo. Son el respeto, el honrado recuerdo de pasadas grandezas. Únicamente son más venerables que él los árboles que más allá se retuercen sobre sus raíces, como aburridos del espectáculo. Son lo más que el palacio por ser árboles y por más viejos. Todavía echan hojas, aunque pocas. Todavía la primavera cíñeles cada año una corona verde, que alegra el tronco carcomido como la visita de los nietos al pobre abuelo. Polvorienta y sucia la carretera, ahuyenta al vagabundo, que nada tiene que hacer en ella. Invítale, por otra parte, la mies con su regia alfombra verde y oro, y con su paz y su frescura. Todo aparece a los ojos vestido de la placidez del día, las gentes y las cosas. En estas mansas horas de luz y calma, todos parecen felices. El dolor, aquel fiel amigo de los hombres, yace escondido en sus ignorados antros, como las aves nocturnas, aguardando con ellas a que las sombras bajen sobre el valle, ahora tan claro y risueño. Ninguno de los viandantes con quienes me cruzo por los senderos del maizal o en las entoldadas callejas parece temer ese acecho de la pena oculta en sus cuevas. Pasan todos serenos, risueños algunos, diciendo de todo corazón el honrado saludo castellano. Conozco a aquel que cruza en coche a lo lejos. Este pueblo, que a la izquierda enseña sus descoloridos tejados, fía de él
y bien hace la salud de sus vecinos. No va el buen hijo de Galeno a caballo, sino que diestramente guía un cochecillo, remedo algo tosco de las charretés que ruedan por los paseos de la ciudad. Es grande el vehículo, lo indispensable para alojar el exiguo cuerpo de su dueño y hacer sitio en tardes de romería a la señora médica. En un balcón sombrío, que a un recodo del camino aparece sobre una tapia coronada de rosas, diviso a una muchacha rubia y de muy lindo rostro. El libre sol de la aldea ha dorado suavemente la pálida tez con que la conocimos en las fiestas del Sardinero. Me conoce por amigo de uno suyo, y acaso pasando se le he devuelto a la memoria. Me ha parecido ensimismada y triste. Diablo de amores. Solo un enamorado se atrevería hoy a estar triste. Ahora, si no hemos de ir al río uno de los dos, habré de ceder la vez a esta moza que viene en esta pasera tan estrecha. Pase ella primero, que es muy guapa, y yo vengo de aquel país en que se casan los reyes con las pastoras. Se dirige a la fuente cantando: quiera Dios que siempre se la ría el agua, y no la oiga un día murmurar de ella, o hacer coro a su llanto. Un alto a la sombra de estos castaños, que amorosamente nos salen al paso. Desde aquí podemos mirar cosas muy amadas. Dulce y sano cansancio nos invade, y es que hemos andado mucho, pero ay, más anda el corazón que no se para nunca. Fin del capítulo 5. Grabado por Lu G. Calderón. Sección 6 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Bajó al valle la noche y tendió sobre él su manto de gala, aquel de muchas estrellas. Noche estrellada. He aquí la poesía, siempre segura en llegar al alma, a través del tiempo y de las penas de la vida. Pasan los días, va llenándose el corazón de dolores, vaciándose de esperanzas. Parece que va a rebosar de aquellos, que ya no cabe una sola de éstas, y, sin embargo, he aquí a la noche estrellada, inspirando el mismo sentimiento que las de los 20 años. ¡Qué paz bendita! Álzase del suelo un leve aroma, suave y tímido como la confesión de amor de una virgen. De vez en cuando le apaga momentáneamente otro más fuerte, de flores de sierra, que baja de la montaña. Parece un suspiro que en medio de su reposo exhala soñando la madre tierra. Pasa y vuelve a sentirse el blando aliento del jardín inmediato. Otras veces, muy de tarde en tarde, gime un instante entre los árboles el viento aquel que oreaba el huerto de Fray Luis, poniendo olvido del oro y el cetro. Las estrellas mientras titilan inquietas, y cuando se alzan a ellas los ojos, cada una quiere llamarlos a sí sola. De modo que no se contempla a gusto ninguna, porque, al fijarnos en esta, que luce encima del balcón, el parpadeo de las inmediatas nos distrae y nos lleva allá a la vista. ¿Será ilusión mía o ha sucedido a todos? ¿No habéis dado al fin con una que late, cuando la miráis, más aprisa que las otras? ¿Y no habéis visto en ella un alma que os llama? Dulces engaños estos de la noche serena. Pero, ¿son engaños? Anegada la mente en estas mansas aguas del silencio nocturno, mis ojos se van de repente al cielo, a esa estrella que más brilla, y de repente también los bajo hacia la tierra, obedeciendo a secreto impulso. Diríase que hay algo que anda vagando de uno a otro sitio, y tan pronto palpita en el lucero, tan pronto pasa suspirando entre la fronda,
o viene a posarse, como un pájaro, en la rama más alta de este arbusto? La sensación del misterio invade el corazón. Callad, que no son engaños. Las almas de los buenos tienen licencia de Dios para vagar sobre el mundo en noches de luna. Parad un instante el vuelo, almas buenas que vagáis por el aire. Parad un instante y consoladnos. Somos aquellos que, cuando cautivas en el cuerpo andabais la tierra, os juramos amor eterno. Y la muerte se rió de nuestra promesa. Vosotras, que ya gozáis sabiduría de amor, decidnos, ¿qué hemos de hacer para cumplirla? Callad, las almas de los buenos tienen licencia de Dios para consolar a los tristes. Si queréis lograrnos, les dicen, bastará que aceptéis la vida como es, áspera y dura, toda por cuestas, sin el amparo de nuestro cariño, sin que halléis muchos días mano que os enjugue el llanto, ni seno en que reposar vuestra cabeza. Cuanto menos tengáis ahora, más se os dará luego. Amadnos, amadnos sin tregua, que, aunque no podáis vernos, nosotras lo sentimos y lo pagamos. Oh, no son engaños. ¿Qué hace de estas noches serenas el que no cree en el cielo? Los que preguntáis qué ha sido de los seres amados que dejaron la tierra, ¿habéis hecho la pregunta como se debe en noche de estrellas? ¿Habéis interrogado a la bóveda azul, al misterio del aura nocturna? No, que os lo preguntéis en el hastío del gabinete, de vuelta de una insípida fiesta, o al final de un día mal empleado, cuando esta alma, hecha a imagen de Dios, se esconde como avergonzada de sí propia y del olvido en que ha puesto sus altos destinos. Llamad, llamad a la hora de vida, y se os abrirá. Yo os lo fío. Fin del capítulo 6. Grabado por Lu G. Calderón. Sección 7 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. ¿Qué lugar he aprendido para la siesta? No para dormirla, sino para soñarla. Le descubrí hace 2 días, y en el mismo instante, clavando mi callada en el suelo, tomé de él posesión en nombre de mi reina, la musa montañesa. ¿Qué lugar he aprendido? Formándole la puerta 2 primorosos alisos, y de ella no se atreven a pasar los vanos cuidados de la vida. Bastará llenarla de cualquiera este encantador recinto. En su fondo, sombreada por magnífico pabellón de helechos, mana una fuente, cuyo mejor destino no es templar la sed del que pasa, sino arrullar los pensamientos al que se detiene. Hoy me dijo así: «Pues no quieres dormir, sueña, yo arrullaré tus sueños, yo que tampoco duermo nunca». Cuando se alza el leve soplo de la tarde y pasa sobre estos campos, apagando los reflejos del sol, todo se recoge a dormir y solamente yo no callo. Calla el viento entre las ramas, duermen los pájaros, y mi canción y mi desvelo no terminan. Alguien ha de velar mientras los demás duermen. Este mundo hermoso que Dios hizo no puede quedar nunca sin voz que le cante, porque además de ser hermosura, es consuelo, y el hombre le puede necesitar a cualquier hora. El triste, de cuya cámara espantan el sueño los pesares, no debe encontrar muda a la naturaleza cuando venga desolado a ella. Si yo callo, ¿quién le hablará en la alta noche? ¿Qué voz subirá hasta su ventana, iluminada siempre, como la vidriera del templo? Si cesara mi rumor, como los otros que la noche ahoga, ¿quién iría a contarle que hay, puestos por Dios al paso de cada hombre, junto a corazones que callan, junto a almas que se mudan,
aguas que cantan siempre y estrellas que brillan cada noche? Por eso yo no duermo nunca. Yo no sé si cuento algo cuando corro. No sé si algo dice este ruido con que suena el agua, pero ¿cuántos como tú vienen a oírme bajo ese toldo de ramas? Yo no sé mi virtud secreta, pero a vista de mis aguas y a su son monótono, vi secarse el llanto en más de unos ojos y a más de un corazón sentí amansar sus latidos. Por esos montes y esos campos nacen otras fuentes, y a ellas van los hombres a curar sus males del cuerpo y a pedir nuevas fuerzas para la lucha del mundo. Vayan a ellas los enfermos y venid a mí los tristes, yo curo los males del alma. ¿Acaso estará mi excelencia en que sin hablar sueno y sin voces arrullo? ¿Acertó en algún caso voz humana a contar un sueño? Mi voz es de unas que Dios puso en el mundo para ser oídas de unos cuantos. Padecen éstos unas ansias extrañas que no acierta a calmar la sociedad de los hombres, y cálmalas un aroma de flor, la voz de una fuente o unos rieles de la luna. Dios no abandona a nadie, habla a los fuertes en el estrépito del combate, y a los pacíficos en el son del agua, en la luz de la estrella. Yo no sé cómo los curo, pero yo curo los pesares. ¿Será que, renovándome sin cesar como las horas, corriendo chorro a chorro sin pararme nunca, sugiero en quien me escucha la idea del olvido? Como caen mis aguas sobre esta piedra y de ella resbalan a sumirse en la tierra, así caen sobre el alma penas y alegrías, y pasan y se sumen en lo pasado. ¿Qué sería si no de vosotros? Venid pues a mí los tristes, que yo curo los males del alma, yo soy el tiempo. Fin del capítulo 7. Grabado por Lu G. Calderón. Sección 8 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. Después de varios y concienzudos ensayos, he llegado por fin a averiguar cuál es el tiempo máximo que un hombre de la costa puede pasar alejado de ella, de 8 a 10 días. Claro está que si a los 10 días no le dan mar, ni a los 20 tampoco, siquiera a los 6 meses, acaba uno hasta por olvidarle. Esta es la ley que rige en la pasión del mar, como en todas las pasiones. Ay, alma, si antes lo hubiéramos sabido. Por eso, cuando yo he de pasar una temporada cerca de mi ciudad costeña, acostumbro a volver cada 8 días a ver el mar. Mis biógrafos cuidarán de no omitir este dato. Somos tan amigos que no me hallo sin venir a menudo a contarle lo que me pasa. Él me aconseja, me riñe, a esto es muy aficionado, me consuela y me moja sin respeto ninguno cuando, distraído, me detengo en su orilla. Ayer tarde fui a verle, pero no recibía. Quiero decir que estaba furioso, y cuando está así, ni yo me atrevo a decirle nada, ni le entiendo lo que él dice. Comprendo y admiro su grandeza cuando brama rabioso y salta sobre las rocas, pero yo le amo pacífico, dormido sobre la playa, suspirando suave como en las serenas noches de agosto. Cuestión de temperamento moral. Esa fuerza convincente que el mar tiene, la pierde para mí en cuanto se encoleriza, ni más ni menos que pierde la suya un hombre enfurecido. Yo le amo pacífico, como en las blandas mañanas de julio, de cielo limpio y sol poderoso. Sobre esa vasta extensión azul, cuyo límite no alcanzan los ojos, porque el que alcanzan no es el límite,
Tiéndese el alma dolorida como en un lecho, el único en que puede caber su grandeza. Tiéndese a reposar y mirar al cielo, como un nadador que hace un alto en su camino y se conforta y se aquieta. ¿Por qué consuela tanto el mar? Yo creo que por lo grande, y esto lo pienso recordando cuánto mortifica al alma lo pequeño. Quizás sea también porque el mar está triste, aun en esos incomparables días de verano en que el sol le arranca de la cresta de las olas esos destellos que parecen risas y se derrama tan manso sobre la playa como jugando a perseguirse a sí mismo. Siempre suena en ella un leve quejido. Siempre esas olas, que vienen saltando como niños, acaban por quejarse y suspirar al chocar con la tierra, igual que les sucede a las almas. Y aún se parecen en más que en esto las almas y las olas. Declina fatigado el día, van muriendo los ruidos que él despertó, y el mar hace más viva y sonora su queja, pero a la par más dulce. Así nuestros dolores, apenas contenidos durante las horas de sol, exhálanse suspirantes en la noche, templados por la soledad y la calma. ¿Os habéis parado a oír de noche el mar estando enamorados? El amor no ha encontrado voz que así le arrulle. Empiezan sonando las aguas con su rumor propio, pero enredas entre ellas, no sé cómo, el oído enamorado, y ya aquella voz no es al poco rato la del mar, sino la voz femenina que sabe el alma. Y aun ésta, en un principio, no dice nada, pero el amor aguza el oído, y cuando el agua viene sobre la arena o sobre las piedras, ya lo que trae son halagos y promesas, todo aquello dulcísimo que en sueños o no en sueños oyó de su amada el amador. Hasta que, exaltada todavía más la fantasía, dueña ya de aquel poder que, como Dios, crea seres y puebla lo desierto, ve levantarse, envuelta en un rayo de luna, la blanca imagen de la niña adorada. Qué distinto de cuando inspira estos devaneos estaba ayer tarde mi amigo el mar. Sentílo de veras, porque necesitaba su consejo en asunto grave. Es el caso que cuando más tranquilo se hallaba este pobre espíritu mío y más dueño de sí. Pero no os cuento el caso, lectoras curiosas, que ya sé yo lo que vosotras venís buscando a estas hojas, como a todas las que leéis. No os lo cuento, no me suceda a mí lo que a una dama muy original y distraída, a quien yo traté, la cual, hallándose una tarde en el paseo de la Castellana, a donde acababa de llegar, exclamó de pronto con acento de terror: «¡Los pecados! ¡En mi cuarto!». Y en medio del asombro de los que la acompañaban, dio orden al cochero de volver a casa al galope. Era que acostumbraba a hacer su examen de conciencia por escrito, y se había dejado la última confesión olvidada en su bufetillo. Quiera Dios que, arrepentido de alguna sinceridad que consigno en estas hojas volanderas, no exclame yo aterrado al pasar la vista por ellas: «¡Los pecados! ¡A casa corriendo!». Sépalos solo el mar, que no repite luego lo que oyó, y cuyos cristales son, según dijo el gran poeta montañés, invencibles prisiones de 1000 secretos que guardar no supo, frágil la humana voluntad o indócil. Fin del capítulo 8. Grabado por Lu G. Calderón. Sección 9 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Hay días en que pesa la vida como un fardo. Yo os voy a decir lo que debéis hacer entonces. En primer lugar,
huiréis de la gente lo más pronto que podáis, porque en horas tales cada uno que pasa parece que añade peso al fardo. Después os sentaréis al pie de un árbol con toda aquella comodidad que el sitio consienta, y, por último, os pondréis a leer en un poeta. Cualquiera sirve en siendo de los buenos. Esto del poeta os lo recomiendo mucho. No habrá ninguno, buscad bien en sus páginas, que no os presente un estado de ánimo semejante al vuestro, ninguno a quien no le haya pesado la vida. ¿Y sabéis por qué a los poetas les pesa tanto la vida? También os lo diré, aunque en secreto, porque es mucho más grande que la de los demás mortales. No más larga, más densa. Os pondréis, pues, a leer, y al poco rato os parecerá que habéis dejado la carga a un lado, allí junto al árbol que os sirve de respaldo. Según el sublime lamento del libro os va penetrando el alma, vais sintiendo una fuerza y un vigor desconocidos. Y es que dos almas puestas al unísono, aunque estén tristes, son capaces de mover el mundo. Hoy amaneció para mí uno de esos días. Pero, ay, yo soy muy distraído y me salí de casa sin pañuelo y sin poeta. Los dos me han hecho buena falta, porque me he herido una mano trepando por la sierra y el alma trepando por unos recuerdos. Aunque os parezca extraño, es más fácil improvisar un poeta que un pañuelo. Poder de la memoria. La mía, que hoy me trajo el mal, me ha traído también el remedio, llevándome cariñosa a descansar junto a unos versos, sonoros como una fuente y limpios como sus aguas. El mediodía del francés Leconte de Lisle tiene toda la augusta calma de esa hora sublime. No sé si llegaréis a percibir algo de su hechizo en esta traducción castellana que me he atrevido a hacer. El sol, rey del estío, derramado en la plácida llanura como fecundo río, en cascadas de plata cae del cielo. Todo calla en el suelo, el aire abrasa, pero no murmura, y, del sopor tocada, desfallecida inerme, la ancha tierra se aduerme en su manto de fuego arrebujada. Cuán inmensa dilátase aquí enfrente del vasto llano la arenosa alfombra. Nada en los campos se alza a darles sombra, seca yace la fuente, donde a beber venía la manada, en la selva distante, que del paisaje en el confín negrea. Nada el viento levanta, ni la orea, y sola y olvidada, sin ruido de hojas ni rumor de brisas, duerme allá abajo, inmóvil y callada. Solamente los trigos ya maduros, el sueño desdeñando, como una mar de oro, ondulan a lo lejos, desplegando de las rubias espigas el tesoro. Hijos sumisos de la madre tierra, consagrada en aquel alto momento del sol, en donde flotan el germen de la vida y su alimento, el áureo cáliz sin temor agotan. Como un suspiro de su alma ardiente, de las espigas que entre sí murmuran, álzase a veces majestuosamente, ligera ondulación que, apenas nace, allá en el horizonte polvoroso, perdida se deshace. No lejanos algunos blancos bueyes, que en la menuda hierba recostados, perezosos sestean, lentamente babean sobre el hinchado cuello, y la cabeza inclinan, los apagados ojos entornando, y mustios continuando ese hondo sueño que jamás terminan. Si lleno de amargura o de alegría el ánimo, oh mortal, pasar quisieras por estos campos en mitad del día, huye, el campo está muerto, el sol les agota, nada aquí tiene vida y tú la tienes. Aquí no hay nada triste ni gozoso, ni puede este reposo tu mal curarte o aumentar tus bienes. Mas, si de llanto y risas ya curado,
y de olvidar sediento este mundo agitado, deseas, sin volver tu pensamiento a las vanas memorias del pasado, gustar en suave calma un alto y melancólico deleite, cual nunca el mundo le ofreciera al alma. Llega entonces, y aquí tu planta imprime, en su lengua sublime, hable el sol a tu espíritu abstraído, abísmate en su fuego no dormido, y, cuando el astro vuelva hacia su ocaso, y el mar llore su ausencia, apurando aquel goce hasta las heces, vuelve tú a la ciudad con lento paso, bañado 7 veces el corazón en la divina esencia. Fin del capítulo 9. Grabado por Lu G. Calderón. Sección 10 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. Me han robado. Y es lo peor, que la cosa robada es de aquellas de que no se acuerda el código. No, señor, no es el corazón, como habéis pensado al leer eso. No lo hubiera sentido tanto, porque ya he aprendido que se puede andar sin corazón por el mundo. Es cosa mucho más necesaria, y os aseguro que estoy inconsolable. Me han robado la sombra de un árbol. Huésped metódico y autoritario, que has llegado en fuerza de tiempo y de méritos a ocupar en la fonda la cabecera de la mesa, y tú, asidua devota, que desde hace 20 años te sientas en el mismo trozo de banco en la iglesia. ¿Recordáis bien lo que pasó por vuestra alma un día que encontrasteis tomados vuestros respectivos sitios? Vosotros, al menos, sabréis compadecerme. Al llegar esta mañana al bosque, en busca de aquella cajiga de que os he hablado, encontré ocupada la plaza. Ya, antes de llegar a ella, me había inquietado cierto rumor de voces infantiles que sonaban hacia aquella parte. ¡Qué profanación! En aquel amado recinto que la cajiga descubre, un claro bastante extenso que allí hace el bosque, en aquel espacio, solo poblado hasta entonces por mis sueños, allí mismo iba a darse una corrida de toros. Mi asiento al pie del árbol le ocupaba una mademoiselle y sus 2 educandas, y en torno de ellas una grande algarabía y un azogado ir y venir de chiquillos anunciaban que iba a empezar la fiesta. ¿Qué hacer? Nada. En primer lugar, se trata de gentes amigas. Estas 2 niñas, siempre que quieren hacer alguna cosa que no deben, acuden a mí, y yo les saco permiso, por lo cual me distinguen mucho. Así fue que me resigné a presidir en su compañía la corrida. Hízose el despejo. Delante, como es natural, venían los peones, y detrás los de a caballo, unos chiquillos montados en otros, como van por la vida los hombres. Una de mis amiguitas, previamente autorizada por mademoiselle, agitó su pañuelo, y detrás de un árbol salió el primer toro. Es un gordinflón que come a mi lado en la mesa, linfático y calmoso. Sin codicia ninguna, y sólo por compromiso, aguantó 2 o 3 puyazos, aunque despatarrando siempre al caballo, porque si no es temible por el empuje, lo es por la masa, al modo de esos políticos serios de quien no hay quien aguante un discurso. De igual modo se portó en la suerte de banderillas, pero, en fin, él cumplía, y esto se debe a que su madre, una señora de boquita muy fruncida, le educa en la mayor cortesía, y anoche le dijo: «Los niños han de ser finos. Cuando te metan el estoque no te has de quejar, porque es muy feo». Con lo cual el pobre chico venía dispuesto a dejarse lidiar de veras. La sorpresa de la tarde nos la preparaba el primer espada. Hacía de tal un niño madrileño muy versado en toros,
que a los 10 años que tiene ya no fuma más que de Susini y habla de los políticos fracasados. Pues éste, que había salido a hacer el despejo en su traje de costumbre, surgió de pronto de la espesura, vestido de rigurosa torería. Hermoso terno verde y oro, zapatos y montera auténticos, y estoque y muleta de verdad. Avanzó con paso muy menudo y gran contoneo, y, encarándose con la presidencia y descubierta la cabeza, nos dijo con dejo andaluz un brindis que no entendimos claramente. Después se fue al bicho. ¡Qué brega tan impertinente! ¡Qué reñir con el pobre toro! ¡Qué mandar a los otros que se le volvieran! ¡Qué cuadrarle a su gusto! Tan pronto que humillara, tan pronto que levantara, todo para darse el tono y adornarse más, hasta que el gordo hubo de morirse de puro fino en cuanto sintió sobre sí la hoja de lata del estoque. Le arrastraron, sujeto por el cinturón, 3 amigos unidos entre sí con unos arreos llenos de cascabeles, y salió a la arena el segundo. No le tocaba a la vez al que salió, o mejor dicho, nunca se había pensado en que aquel fuera toro, puesto que libremente había elegido el oficio de caballo, pero aseguró haber mudado de pronto de vocación. Ah, bien adiviné yo desde cuándo, desde que vio aparecer al Cheche de Madrid. Al nuevo toro le conocía yo del muelle de Santander, y era legítimo pejino, de un regionalismo agresivo. Durante la suerte de picas surgió un incidente digno de notarse. Un caballo que había caído 2 o 3 veces y hasta le habían metido un poco de estopa entre el pantalón y la barriga, protestó de que el toro no acometiera nunca a uno de los pencos, de quien resultó ser hermano. Se decretó que en lo sucesivo ningún toro pudiera ser pariente de los caballos. Y en esto se aprestó el madrileño a poner banderillas de a cuarta, las cuales nadie le había pedido, y ¿para qué quiso más el del muelle? Como gato que juega con la rata, le dejó acercarse, permitió que le alegrara, estirándose sobre los pies y arqueando mucho los brazos y colándose de pronto, le cogió con ambas manos, le volteó, volvióle a recoger y, mientras con la cabeza le sacudía sendos golpes en el pecho o donde podía, con los dedos hechos garras le arrancaba los bordados de la taleguilla, le descosía el pantalón y le dejaba, en fin, en el más lastimoso estado de honor y de traje. El enojo del presumido no hay que describirle. La ansiedad del público llega a su colmo. Las damas se quieren ir porque la fiesta empezada no puede ya proseguir. Llegóse a temer un lance personal, y para evitarlo se mandó lo que nunca se ha visto, retirar el toro al corral por demasiado bravo, con lo que se aquietaron todos. Yo me preguntaba a todo esto por qué uno de los lidiadores, finito y cenceño, que ya se había distinguido en una Verónica y en varios quites muy oportunos, mostraba tanto empeño en que a los toros se les pusieran moñas. Lo consiguió al fin en el tercero, al cual se le prendió en su blusa de marinero una especie de divisa improvisada con papel y unas cintas que por allí aparecieron. El muy tuno la tenía urdida. Después de pasar muchas veces junto a la fiera como quien acomete una empresa de mucho riesgo, al fin le arrancó la moña y se la vino a ofrecer a la mayor de las niñas, una rubita muy vergonzosa, que sin duda adivina a ratos la mucha guerra que va a dar en el mundo. La niña miró cortada y confusa a su institutriz, la cual, después de meditar un instante, le dijo: «Usted puede bien tomarla». Y como el Cid a la hermosa Zaida, entre los aplausos de todos, de hombres y fieras, el torero entregó su presente, que la rubia, pícara, prendió en su pecho como quien juega al agradecido.
Este rasgo de rendimiento y alta caballería pareció dulcificar los ánimos y templar la mala impresión del lance anterior, y como no se esperaban ya muy nuevos ni divertidos, se arrastró con toda formalidad aquel toro y se dio por terminada la corrida. Va a haber otra uno de estos días. En previsión de un conflicto como el de hoy, se ha acordado que toda la cuadrilla se provea de monteras como la del madrileño, y que éste renuncie a vestir de nuevo su traje, que, como toda superioridad, provocó envidias y enojos. Verdad es que él se presentó con demasiada fachenda. En fin, los venideros juzgarán con más calma de esta solución, a nuestro parecer más ingeniosa que digna. Fin del capítulo 10. Grabado por Lu G. Calderón. Sección 11 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. De vuelta a la ciudad, he visto pasar la musa del otoño. Estaba yo sentado en aquella sierra que domina el mar. Unas golondrinas que volaban hacia oriente anunciaron al mar y al cielo que venía. También lo supo el bosque, y, entre todos, acordaron a la diosa los honores de que ella gusta. A media tarde todo estaba dispuesto. Espesa alfombra de un regio amarillo de oro tapizaba el camino, enjugando y cubriendo los feos charcos que el último aguacero había dejado. Sobre el pálido azul del cielo, ignotos artífices trazaban extrañas franjas, como si probaran los colores de su paleta. El mar ensayaba, al amparo de estas rocas más bajas, un himno nuevo, y, entretanto, iba la niebla colgando, de tronco a tronco, sus tenues cortinas, como tapices que hubieran tejido las hadas para decorar el bosque. Llegó por fin. ¡Qué plácida majestad la suya! Una ráfaga de viento venía delante, llamando en las altas copas de los álamos y en el ancho paraguas de los plátanos, y los árboles se inclinaban al paso de la musa y dejaban caer sobre ella una lluvia de hojas que iban a mullirle aún más la alfombrada carrera. Brilló el cielo con extraña luz rojiza, y se vio lucir hacia el ocaso la espléndida decoración que preparaba, de nubes anaranjadas y violáceas. Hizo salvas el mar, metiendo sus olas en los huecos de las rocas, y alzaba sobre las peñas sus espumas, como para ver mejor la fiesta. El poeta solitario se descubrió con respeto. La diosa pasó el bosque y entró en el camino de la ciudad. La tranquila y majestuosa ovación continuaba. A las tapias de los hoteles se asomaban a verla las últimas rosas de octubre, blancas y lánguidas. Al cruzar delante de un caserío pobre que allí hay, un viejo manzano le alargó, con sus rugosos brazos, las 2 o 3 pomas más rojas de que disponía. En el magnífico parque que sigue luego, las wellingtonías y los chopos piramidales hicieronla saludo de magnate, moviendo lo menos posible la cabeza. Una hermosa niña, que leía sentada en su mirador, alzóse y, buscando en otra página del libro, con dulce voz recitó Las hojas secas. Llegada por fin la musa a lo alto del camino, donde mejor pudieran oírla todos, dijo: «Cantad el otoño, poetas. Mi reinado empieza. Cantad estos breves días, rojos o grises, que están bajo mi imperio. Seguid componiendo la suave leyenda en las nieblas, y añadid una nueva estrofa al himno melancólico de las hojas marchitas. Cantad las tardes tristes en que, en torno del poeta, bailan su danza misteriosa los recuerdos, y vuelve a besarle en la frente la pálida visión de los primeros amores.
Vagad todavía por el bosque unos días más, mientras dais tiempo a que el viejo invierno os prepare la fiesta de la lumbre. Apilad las dulces impresiones del campo, como el leñador apila las ramas, para defenderos del frío y la lluvia en los tristes meses. Poetas, cantad el otoño. Y tomando de nuevo la senda por donde vino, la musa se alejó hacia su palacio, que nadie ha visto, hecho de niebla y troncos desnudos. Fin del capítulo 11. Grabado por Lu G. Calderón. Fin de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo.